Señor, te queremos dar muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder ir ante tu palabra, de poder meditar un día más en el libro de Romanos y seguir edificándonos, Señor, con las escrituras que hoy, Señor, se ponen delante de nuestros ojos. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre habla a nuestras vidas. Tu palabra siempre nos instruye, siempre nos edifica, siempre nos enseña, pero también anhelamos que tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu, también, Señor, nos transforme, nos cambie y nos santifique. Que tu palabra, Señor, nos haga ser más santos cada día, Señor, para tu gloria. Y porque esa es tu voluntad para nosotros, nuestra santificación. Y tu palabra es un poderoso instrumento en la santificación de cada uno de tus hijos. Así que usa estos devocionales también para llevar nuestros ojos a Cristo y conducir nuestros corazones a la obediencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos entonces a empezar nuestro devocional y si mal no recuerdo, terminamos con el versículo 7. El versículo 7 fue el versículo que terminamos de leer el lunes, donde Pablo decía, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Lo que nosotros habíamos visto de una manera así muy general el lunes pasado, empezando ya con Romanos 6, era el hecho de que Pablo empezaba con esa pregunta: ¿pecaremos pues porque estamos en la gracia? O mejor dicho, ¿pecaremos pues para que la gracia de Dios abunde? Y Pablo respondía de forma contundente: de ningún modo. Y Pablo expresaba el motivo. Si nosotros estamos en la gracia de Dios, si nosotros estamos, ya no estamos bajo la condenación de la ley, si hemos sido salvos, si hemos sido justificados, como estuvimos viendo en el capítulo 5, si realmente hemos sido justificados poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo y ahora tenemos paz para con Dios, si realmente somos salvos, si realmente hemos sido receptores de la gracia de Dios, la realidad es que nosotros ahora hemos sido libertados del pecado. Nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, debemos comprender cómo estábamos. La Biblia dice que aquella persona que no está en Cristo está de esta manera. Número uno, está muerta espiritualmente. La Biblia establece que el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Además, dice que la mente la tiene en las cosas de la carne y que la mente en la carne, además, es enemiga de Dios. Además dice que el hombre natural no puede cumplir y obedecer la ley de Dios porque no puede hacerlo, es incapaz. No solo no quiere, sino que es incapaz. Su estado de muerte espiritual le hace incapaz de obedecer a Dios y de entender a Dios. Dice que las cosas espirituales no las puede comprender porque se disciernen espiritualmente. No solo eso, sino que además también dice que está cegado, porque la Biblia dice que el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el evangelio, para que no vean la gloria de Dios en Cristo. Así que una persona que está muerta en delitos y pecados no solamente está así, sino que dice que está esclavizada al pecado, que es enemigo de Dios y que va camino a la condenación eterna. Así que a grandes rasgos está muerto espiritualmente, está completamente ciego, es incapaz de buscar a Dios, es incapaz de amar a Dios, es incapaz de agradar a Dios, es incapaz de entender el evangelio, es incapaz de comprender las cosas espirituales. Además está completamente atado y esclavizado a su pecado, pertenece a las tinieblas y es un hijo del diablo que camina hacia la condenación. Todo eso es lo que la Biblia dice de aquel que está sin Cristo. Pero cuando Cristo llega, estamos vivos y con esa nueva vida en Cristo, al haber sido receptores de la gracia de Dios, nosotros ahora hemos sido libertados del pecado. Podríamos decir muchas más cosas, podríamos decir que ahora tenemos toda bendición espiritual en las regiones celestiales, que ahora somos libres del pecado, que ahora tenemos al Espíritu Santo, que ahora hemos podido ver, hemos sido iluminados por el Espíritu Santo para ver las cosas de Dios, para ver, entender el evangelio, que ahora Dios nos ha dado la capacidad por medio del Espíritu Santo de ser guiados en toda la verdad. Ahora el Señor además nos ha quitado el corazón
corazón de piedra, nos ha dado un corazón nuevo de carne, nos ha puesto su espíritu para que ahora sí podamos hacer su voluntad y podamos andar en sus caminos y obedecer sus mandamientos. Ahora sí amamos a Dios porque Él nos amó primero. Ahora sí hemos creído el Evangelio porque Él nos dio la fe para creer que es un don de Dios. Ahora sí hacemos buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, pero son el resultado de la gracia que hemos recibido de parte de Dios y no el camino al cielo, sino el resultado de nuestra salvación ya recibida. Y no solo eso, sino que ahora ya no somos hijos del diablo, ahora podemos llamar a Dios Padre. El Espíritu dentro de nosotros clama Abba, Padre. Y no solo eso, sino que ahora tenemos acceso gratuito al trono de la gracia todos los días para buscar con libertad el socorro oportuno. Y no solo eso, sino que además tenemos la garantía de la gloria eterna que espera a todos los redimidos del Señor. Ya no somos lo que éramos, ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos claro que hay un antes y un después completamente drástico en la vida del creyente. Y Pablo ha dicho y terminó diciendo en el versículo 7 que hemos sido libertados del pecado. Por eso ya no lo practicamos. Pecaremos para que la gracia de Dios abunde. No, absolutamente no. Ya no. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos del pecado. Hemos sido libertados del pecado. Es más, aborrecemos el pecado. Y Pablo también había mencionado y había hecho una comparativa, si recuerdan, con el tema del bautismo, de la muerte de Cristo en la sepultura y nuestra muerte, y luego también de la resurrección. Y como en el bautismo, cuando la persona es sumergida en las aguas, hay como una manera simbólica de mostrar que esa persona murió a su vieja naturaleza, a su vieja criatura, y resucitó en novedad de vida. Vamos entonces ahora al versículo 8, Romanos capítulo 6 y versículo 8, y dice lo siguiente: y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya que la muerte no tiene dominio sobre Él. Mira qué interesante. Estos versículos nos están hablando de nuestra unión con Cristo, de nuestra unión con Cristo. Y ven cómo nos une en los actos de Cristo. Por ejemplo, el versículo 8 dice, si hemos muerto con Cristo, es decir, hemos muerto con Cristo. Y quiero que los ojos de cada uno de nosotros vayan un momento a la cruz del Calvario, donde Jesús murió, y Pablo está diciendo, si nosotros hemos muerto con Cristo, así como Cristo murió ahí, si nosotros hemos muerto con Cristo, recuerden que nosotros fuimos crucificados con Cristo Jesús. Nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza de pecado murió en aquella cruz con Cristo. En nuestra unión con Cristo, eso es lo que Pablo está definiendo. El viejo hombre murió con Cristo, pero si muere con Cristo, si ha sido crucificado con Cristo, mira también cuál es la garantía. Si hemos muerto con Cristo, creemos, es decir, sabemos, tenemos la convicción, tenemos la firme certeza que también viviremos con Él. Así como nosotros morimos con Cristo, de la misma manera que Cristo vence a la muerte, resucita al tercer día, nosotros también viviremos con Cristo. Nosotros estamos unidos a Cristo en su muerte, pero también estamos unidos a Cristo en su resurrección. Así que como morimos con Cristo, así como Cristo está vivo, nosotros ahora también tenemos novedad de vida en Cristo Jesús. Lo que marca la diferencia para el creyente es su unión con Cristo. Su unión con Cristo. Nosotros debemos entender que una de las frases o expresiones más hermosas, y Efesios es el libro que quizá lo puede destacar más claramente, es en Cristo. En Él fuimos amados, en Él fuimos predestinados, dice Efesios, en Él fuimos escogidos, en Él fuimos bendecidos, en Él. Es todo en Él, en Él, en Él. Y siempre está expresando esa unión en Cristo,
con Cristo, unidos a Cristo, juntamente con Cristo. Hemos muerto con Cristo para que vivamos con Cristo. Hemos resucitado con Cristo. Hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Y lo que yo vivo ya no lo vivo yo, ahora lo vive Cristo en mí. Es esa unión con Cristo lo que hace toda la diferencia en nuestra vida. Es la unión del creyente con Cristo, el estar en Cristo, lo que da la garantía de nuestra gloriosa eternidad. Porque si hemos muerto con Él, también sabemos que viviremos con Él. Eso es lo que dice el versículo 8, viviremos con Él. Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Cristo no volverá a morir. Nosotros sabemos que después de la resurrección de Cristo no vuelve a morir al tiempo. No es que Cristo resucita, luego vive un tiempo más y muere, no sé, a los 80 o 90 años. No, eso no es así. Del único que podríamos decir estas cosas es de, por ejemplo, Lázaro. Nosotros sabemos que Lázaro fue resucitado por el Señor Jesucristo, ¿no? Pero Lázaro resucitó y normal, pues luego volvería a morir. Sin embargo, Cristo, ¿no? Nosotros sabemos que Cristo, después de resucitar al tercer día, en el momento señalado, Cristo asciende en gloria y que está a la diestra del Padre como nuestro fiel sumo sacerdote. Por lo tanto, nosotros sabemos y entendemos que Cristo no volverá a morir. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si hemos muerto con Cristo, versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. Nos está recordando la victoria de Cristo sobre la muerte. Nosotros entendemos, ¿no?, ese cántico de victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu victoria, muerte? ¿Dónde está tu victoria, sepulcro? Has perdido, has sido derrotada. Cristo resucitó, Cristo ha vencido. Cristo tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Cristo se ha enseñoreado sobre la muerte. Cristo ha vencido al gran enemigo, al último enemigo de los hombres, la muerte. Entonces nosotros sabemos que Él se ha enseñoreado sobre la muerte, que la muerte no venció, que la muerte no ganó, y por lo tanto, si Cristo venció a la muerte y nosotros estamos en Cristo, nosotros tampoco moriremos jamás, en un sentido de que ahora tendremos vida por toda la eternidad. Jesús vino a traernos vida y vida en abundancia. Y nosotros sabemos que cuando nosotros muramos en esta tierra, si Cristo no viene antes, nosotros partiremos a la presencia gloriosa del Padre. Pero nunca más tendremos una vida que se quedará en el sepulcro donde la muerte nos vencerá. No, tenemos vida con Cristo Jesús. Entonces, así como nosotros morimos con Cristo, también nosotros vivimos con Cristo. Y así como Cristo venció a la muerte, nosotros nos deleitamos y disfrutamos de esa gran victoria de Jesús sobre la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá. Eso es lo que el Señor Jesús le expresa en aquel encuentro poco antes de la resurrección de Lázaro. Nosotros vemos esas palabras dichas, esas palabras pronunciadas, y no son solamente una garantía para esa escena y ese momento histórico, son una garantía para todos nosotros, para todos los que hemos puesto en Él nuestra fe. Y eso es algo que sabemos y es algo que tenemos por seguro. Entonces, mira cómo sigue el versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él. Lo que temen los hombres usualmente es eso, es la muerte. Muchos hombres tienen diferentes conceptos sobre la muerte. Algunos creen que la muerte es el fin de todas las cosas. Muchas personas consideran que después de la muerte, pues simplemente, no sé, tendrán un vacío, una oscuridad eterna, que ellos ya desaparecerán, que dejarán de existir, como cuando apagas un ordenador y se queda ya
inactivo para siempre. Muchas personas consideran que la muerte es el fin de esa manera, que simplemente serán su cuerpo comido por gusanos y que su materia emocional pues dejará de existir. Obviamente nadie de ellos sabe explicar qué pasará con esa parte, ¿no? ¿Qué pasará con la parte emocional, la parte interna? ¿Qué pasará con la parte de los pensamientos, de las emociones, de los sentimientos, de los deseos, de las pasiones, de todo lo interno del hombre? ¿Qué pasará con esa parte? Porque todo el mundo entiende, ¿no?, que el cuerpo vuelve al polvo. Eso tanto los ateos como los creyentes lo comprenden, que el cuerpo un día volverá al polvo. Polvo eres y al polvo volverás, le dijo Dios a Adán. Entonces nosotros vemos eso en muchas personas que consideran que la muerte es el fin, pero igualmente hay desesperanza al final porque nadie quiere dejar de existir, nadie quiere dejar de vivir. Entonces la muerte se vuelve el enemigo ruin de todas las personas, ya sea que no crean en una vida eterna, que no tengan el concepto de que después de la muerte les espera algo. Nadie quiere morir. Nadie quiere abandonar a sus seres queridos, nadie quiere enfrentar el final de sus días, todo el mundo siente que querría vivir un poco más, todo el mundo siente que querría hacer algunas cosas más, conquistar algunas cosas más. Por eso muchas personas llegan a momentos desesperados cuando ven la muerte que se acerca. Por eso muchas personas se angustian cuando ven que la muerte llega a un ser querido, a un familiar, a alguien cercano. Nadie quiere ver la muerte de cerca. Por eso Salomón en una ocasión dijo, es mejor ir a un funeral que a una fiesta. ¿Por qué Salomón dijo eso? Porque cuando las personas van al funeral meditan más en la vida. En la fiesta las personas no piensan, en la fiesta las personas no recapacitan, en la fiesta las personas simplemente están desinhibidas, pero en el funeral la gente piensa en la vida, en cómo están viviendo, en cómo están tratando sus días, en qué están haciendo con los minutos que les quedan por delante, y por eso suelen recapacitar mucho más en un funeral que en una fiesta. Pero para nosotros los creyentes la muerte no es ese enemigo invencible. Para nosotros los creyentes la muerte no es territorio hostil. Para nosotros los creyentes la muerte no es el punto y final. Para nosotros los creyentes la muerte no es la vencedora. Para nosotros los creyentes la muerte es la vencida. Para nosotros los cristianos, la muerte ha sido derrotada por Cristo, y así como Cristo venció a la muerte, nosotros tenemos la garantía de que viviremos juntamente con Él. El mundo entero ve la muerte como el final de sus días, en una situación de angustia y desespero. El creyente ve la muerte como el principio de una gloriosa eternidad, donde no habrá más dolor, ni más tristeza, ni más angustia, ni más pesar, sino alegría y felicidad por siempre. Así que para aquellos que no tienen la esperanza de la eternidad, la muerte causa desespero, pero para aquellos que tenemos la certeza de una eternidad maravillosa y gloriosa, la muerte no nos causa esa tristeza ni esa angustia, porque sabemos que no es el fin, sino que es el principio de un mundo sin dolor, de una vida sin sufrimiento, de una vida sin angustia, de una vida sin pesar. Y por eso vemos que muchos creyentes llegan al final de sus días, son capaces de cantar, son capaces de estar contentos. Vemos al apóstol Pablo incluso en una ocasión decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué dice que el morir es ganancia? Porque en esta tierra enfrentamos enfermedades, dolores, la pérdida de seres queridos, la corrupción de los hombres, la corrupción de los políticos, el cómo nos roban. Muchos viven vidas miserables, vemos agresiones, tráfico de drogas, gente destrozando su vida en el alcohol, gente destrozando su vida en las drogas, gente destrozando su vida en las calles. Vemos a los chicos destrozando sus vidas, vemos a los políticos robando a las personas, vemos tráfico de menores, vemos tráfico de personas, vemos matanzas, vemos guerras. Entonces, ¿por qué Pablo dice que la muerte es ganancia? Porque para el creyente lo que viene es una eternidad de gozo, de alegría, de paz. Ya no habrá esa maldad, ya no habrá pecado en el mundo, ya no habrá pecado en la eternidad, y por lo tanto todo será justicia y alegría por siempre. Por eso nosotros vivimos con gozo y morimos con gozo. Nosotros somos capaces de vivir con gozo y morir con gozo, porque nosotros sabemos que la muerte no es el final. Por lo que dice Pablo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él. Entonces nosotros
somos capaces de encontrar paz y consuelo en esta vida, pero nosotros somos capaces también de morir con paz y consuelo por nuestra fe en las promesas eternas de todo lo que nos espera. Es triste cuando despedimos a personas que queremos y no son creyentes y les decimos adiós, pero cuando despedimos a un hermano en la fe, cuando despedimos a un creyente, nosotros no le decimos adiós, le decimos hasta pronto, le decimos hasta luego, porque tenemos la confianza y la seguridad de que nos veremos y que nos veremos mucho mejor de lo que estamos ahora. Entonces, mira cómo sigue ahora, hermano, el versículo 10. Porque en cuanto él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Lo que llevó a Cristo, lo que llevó a Cristo a la cruz, lo que llevó a Cristo a la muerte fue el pecado. Y la vida que vive es una vida que vive para Dios. Por lo tanto, nosotros ahora, nuestra nueva vida en Cristo tiene que ser el reflejo de esa obra de Jesús. Jesús va a la cruz por causa del pecado, pero vive por causa del Padre, vive para Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que lo que lleva a Jesús a la cruz es el pecado de los hombres, pero la vida de Jesús es una vida para Dios. Ahora, si nosotros estamos con Cristo, si realmente estamos unidos a Cristo, nosotros debemos entender que nuestra vida debe reflejar eso. ¿Cómo? Ahora estamos muertos al pecado y debemos tener esta nueva vida para Dios. Antiguamente era al revés, ¿no? Estábamos muertos en delitos y pecados, es decir, derechos a la condenación sin relación con Dios, y estábamos muertos literalmente en cuanto a las cosas de Dios. Ahora es al revés, ahora hemos muerto al pecado y ahora estamos vivos para Dios. Nuestra nueva vida ahora es una nueva vida para Dios, para complacer a Dios, para agradar a Dios. Nuestra nueva vida tiene que ser una vida que refleje que estamos muertos al pecado. Es decir, nosotros ya no somos esclavos del pecado, nosotros ahora aborrecemos el pecado, luchamos por no pecar y vivimos para agradar a Dios en las cosas que Dios desea que hagamos con nuestra vida y con todos nuestros días. Esta es la nueva vida que tenemos ahora en Cristo y es el reflejo de la vida de Jesús. Y finalmente, el versículo 11 es donde lo concluye Pablo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esto puede englobar la pregunta que empezó haciendo Pablo, ¿no? ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? No. Ahora consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y mira la expresión otra vez, en Cristo Jesús. Nuestra nueva vida está ahí, en Cristo Jesús. Nuestra nueva vida para Dios está en Cristo Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús dice a sus discípulos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí, ese lleva mucho fruto, pero alejados de mí nada podéis hacer? El que está en mí, ese lleva mucho fruto. Entonces Jesús lo enseña de esa manera, es en mí que tenéis vida para con Dios, es en mí que llevaréis buenos frutos, es en mí que podréis vivir una vida de obediencia, es en mí que podréis complacer a Dios en todas las cosas. El que está en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque alejados de mí nada podéis hacer. Y hoy me gustaría encerrar con los versículos 12 al 14. ¿Por qué? Porque mira qué dice ahora. ¿Cómo empieza el versículo 12, hermanos? ¿Con qué expresión y qué significa? Ustedes que ya están aquí aprendiendo juntos, todos estamos aprendiendo. ¿Con qué expresión empieza el versículo 12 y qué significa esa expresión? Muy bien. La expresión por tanto, pero ¿qué significa? ¿Qué significa? Por tanto, muy bien, Matías, en consecuencia, en consecuencia. Ahora, es una continuación que nos muestra una conclusión de lo que nos ha dicho antes, ¿verdad? Entonces, Pablo nos está hablando que ahora estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios, que si estamos en Cristo, hemos sido libertados del pecado, que si realmente hemos sido receptores de la gracia salvadora,
ahora nosotros entonces ya no somos esas personas esclavas del pecado, somos libres del pecado, hemos muerto al pecado y tenemos vida para con Dios. Entonces, por tanto, es como, ¿cómo luce eso a la práctica? Si tú has leído eso, a lo mejor estás diciendo, amén, qué bueno estar vivo en Cristo, qué bueno haber sido libertados del pecado, amén, Juan Manuel, es verdad, qué alegría saber la eternidad que nos espera, qué alegría saber de la salvación, qué alegría saber de eso. Ok, pero Pablo nunca deja cabos sueltos. Pablo siempre da detalles y expresa cosas para que tú te examines y digas, a ver si realmente soy lo que se dice arriba. Es decir, ahora Pablo nos va a dar una imagen, un ejemplo de cómo se luce una vida por fuera de aquellos que están muertos al pecado, de cómo luce una vida por fuera de aquellos que están en Cristo, de cómo luce una vida por fuera de aquellos que han sido libertados del pecado. Es decir, que si lo que vamos a ver ahora no es lo que se ve en tu vida, lo de arriba que hemos leído no sirve para ti porque tú no estás en Cristo. ¿Y qué dice? Por tanto, versículo 12, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. En primer lugar, ¿cómo es una persona que ha muerto al pecado y está viva para Dios en Cristo? Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Es una persona en la que no reina el pecado y es una persona que no obedece sus lujurias. Es una persona que no sigue sus pasiones. Es una persona en la que el pecado no domina. No es una persona que vive en pecado. Eso es lo primero que Pablo dice. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Versículo 13, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Es decir, es una persona también que no presta su cuerpo al pecado como un instrumento de iniquidad, que no ofrece su cuerpo a una vida de pecado, que no ofrece su boca, sus ojos, su cuerpo, los miembros de su cuerpo, sus oídos, sus palabras, sus ojos, su mirada, sus manos, sus pies, al pecado como instrumento de iniquidad. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, si estás vivo para Dios, ahora tú te presentas como, te presentas a ti mismo a Dios como vivo de entre los muertos. ¿Y cómo se presenta una persona que está viva? Con vuestros miembros a Dios presentados como instrumentos de justicia. Instrumentos de justicia. Y nuevamente la palabra justicia aquí es una palabra que se refiere a hacer la voluntad de Dios. Aquí la palabra justicia se refiere a aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos que cumplen la voluntad de Dios, aquellos que obedecen la voluntad de Dios. Así que hay un contraste. La persona que estaba muerta y estaba sin Cristo es una persona en la que reina el pecado. Mira, Pablo usa esa expresión, reina el pecado en vuestro cuerpo mortal. La persona que está sin Cristo es una persona en la que reina el pecado. El pecado manda, el pecado gobierna, el pecado está presente diariamente, se vuelve una práctica en su vida. Y dice que presenta a los miembros de su cuerpo como instrumentos de iniquidad y que obedece sus pasiones y que obedece sus lujurias. Así que la persona que todavía está muerta en sus delitos y pecados y no está en Cristo, es una persona que se gobierna por el pecado. Es una persona que se dirige en una vida de pecado. Es una persona que vive en una vida de pecado. Una persona en la que el pecado manda. Una persona en la que el pecado gobierna. Una persona en la que el pecado dicta las normas, dicta la conducta, ya sea con palabras pecaminosas, actos pecaminosos, viendo cosas pecaminosas, pero su vida se conduce así, una vida en la que reina el pecado. Sin embargo, Pablo dice que aquella persona que está viva en Cristo para Dios,
que se debe presentar ante Dios como vivo de entre los muertos, es decir, vivo espiritualmente entre las personas que están muertas en sus delitos y pecados. ¿Y cómo debe presentarse a Dios? Presentando sus miembros, los miembros de su cuerpo, como instrumentos de justicia. Antes, cuando estábamos muertos espiritualmente, nuestro cuerpo era para las lujurias, para las pasiones y para el pecado. Ahora que estamos vivos de entre los muertos, nuestro cuerpo se caracteriza por justicia, por hacer la voluntad de Dios, es decir, por la santidad. ¿Por qué Dios dice con tanta claridad, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor? El Señor no está diciendo, si no vives en santidad, no te salvarás. Es que la vida de santidad es el reflejo del que está vivo espiritualmente. La vida de santidad es la evidencia del que ya es salvo. La vida de santidad no nos salva. La vida de santidad es la vida de los que ya son salvos. Porque los que ya son salvos, dice Pablo, que ya no presentan sus cuerpos para la lujuria, las pasiones. Los que ya son salvos, dice Pablo, que el pecado no reina en ellos. Ya no son esclavos del pecado, sino que los que ya son salvos ahora viven para la justicia de Dios, viven para obedecer a Dios, viven para una vida de santidad. Por lo tanto, ¿cómo sé yo si tengo el perdón de Dios? ¿Cómo sé yo si he sido redimido? ¿Cómo sé yo si estoy en Cristo? ¿Cómo sé yo si realmente he puesto una fe verdadera en Jesús? También Santiago lo dice, la fe sin obras es muerta. Déjame ver cómo vives, déjame ver que el pecado ya no reina en ti, déjame ver que has sido libertado del pecado, déjame ver que Dios te ha dado su espíritu y ahora puedes andar en sus caminos, déjame ver que ahora amas a Dios sobre todas las cosas y vives para hacer la voluntad de Dios, y entonces, después de ver el fruto, juzgaremos el árbol, juzgaremos la raíz, juzgaremos si la fe es verdadera. Eso es lo que nosotros tenemos que ver aquí. Nosotros tenemos que entender que a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios, no hay fe sin evidencias, no hay fe salvífica sin evidencias, no hay una fe salvífica que no se traduzca en un fruto. A ver, hay casos, pastor, pero el ladrón de la cruz, a ver, el malhechor de la cruz no tuvo tiempo de mostrar las evidencias. La gente se va a cada ejemplo también para retorcer algunas cosas. El malhechor de la cruz no tuvo tiempo de mostrar evidencia, pero según lo que dice la Biblia, si el malhechor de la cruz hubiera vivido, hubiera bajado de aquella cruz, hubiera tenido que mostrar una vida de santidad, porque es lo que muestra aquel que ha sido salvo. Entonces, termina el versículo 14, Pablo diciendo, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, yo quiero concluir este último versículo para decir algo. ¿Por qué? Porque la expresión estar bajo la ley tiene que ver con lo que hemos estado viendo anteriormente, lo que hemos estado viendo anteriormente en Romanos, que significaba estar bajo la ley. Entonces, las personas que intentan salvarse por las obras de la ley están bajo la condenación de la ley, porque por las obras de la ley ningún hombre será salvo. Pero nosotros hemos sido libertados de la condenación y el yugo de la ley, el yugo condenatorio de la ley, y ahora estamos en la gracia de Dios. Estamos bajo la gracia de Dios. Pero mira qué curioso, Pablo acaba de decir que aquel que está bajo la gracia ya no reina el pecado en él, no es una persona mundana, ya no es una persona que vive para sus lujurias y pasiones, sino que es una persona que vive ahora para la obediencia a Dios, para hacer la justicia, para hacer lo que a Dios le agrada. Es interesante porque yo no sé ustedes, pero yo he encontrado muchísimas personas, que cuando viven una vida un poco ligera, esta gente que va a iglesias tipo Hillsong, donde todo da igual, donde una mujer en shorts da igual, donde ir en bikini da igual, donde todo da igual, donde esto da igual, esto no importa. Y siempre me dicen la misma frase,
ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Normalmente los creyentes, entre comillas, los que son cabras, que creen que son ovejas, usan mucho esa expresión, ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Pero ellos lo quieren decir como diciendo, yo ya no vivo bajo tantas normas, yo ya no vivo bajo tantas leyes, yo ya no vivo bajo tantos mandamientos, yo ahora vivo bajo la gracia de Dios. Es como, en pocas palabras, ellos es como si te dijesen, yo ya no vivo bajo tantas normas, yo ahora hago mi voluntad, yo ahora hago lo que quiero, yo ahora soy libre, yo ahora el Señor no mira esas cosas, Jesús no mira esas cosas. Pero en este contexto dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, el estar bajo la gracia es la evidencia. ¿Cuál es la evidencia de estar bajo la gracia? El pecado ya no tendrá dominio sobre vosotros. Es decir, la persona que realmente puede decir, ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, la persona que puede decir eso no es la persona que vive una vida mundana y libertina. La persona que puede decir, ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, es una persona que vive en obediencia a Dios. Pablo acaba de decir que la evidencia de estar bajo la gracia es que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros y que ahora vivimos para que nuestra vida haga la voluntad de Dios y obedezca a Dios. Por lo tanto, la persona, el creyente que sí puede decir, ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, es el creyente verdadero, el que vive para agradar a Dios, el que no practica el pecado, el que el pecado no reina en su vida, no tiene dominio sobre él y que vive para honrar a Dios, hacer la voluntad de Dios y crece cada día en santidad. Ese no está bajo la ley, sino bajo la gracia, según lo que dice Pablo. El que dice, no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, para vivir una vida de libertinaje, esa persona no ha entendido el versículo y además no ha nacido de nuevo. Porque el que está bajo la gracia ha sido libre de la esclavitud del pecado. Y eso es lo que Pablo quiere decir. Eso es lo que Pablo quiere decir. Así que, amados hermanos, en los versículos que hoy hemos visto, en los versículos que hoy hemos trabajado, Pablo nos recuerda que haber sido salvos tiene una evidencia, que si hemos muerto con Cristo, viviremos con Él. Y que si Cristo ha vivido su vida para Dios, nuestra nueva vida en Cristo es una nueva vida vivida para Dios. Y si hemos muerto al pecado, el pecado ya no reina en nosotros. Ahora nuestra vida es una vida para Dios. Y por lo tanto, la evidencia de que estamos en Cristo es que ahora nuestra vida es del agrado del Padre y nuestra vida ya no es una vida marcada y gobernada por el pecado. Vamos a orar por nuestro devocional de hoy y les traigo el libro que les quiero recomendar. Señor, queremos darte muchísimas gracias por todo lo que hoy nos has podido recordar. Gracias por recordarnos la victoria, Señor, sobre la muerte de Cristo Jesús. Gracias por recordarnos, Señor, la nueva vida que tenemos en Cristo y también por recordarnos que como hijos tuyos no podemos ya presentar nuestros cuerpos al pecado como si éste reinase sobre nosotros, porque tú nos has hecho libres del pecado por medio de Cristo. Tú nos has traído libertad, Señor, y ahora nos has hecho libres para vivir para la justicia. Nos has hecho libres para honrarte, libres para obedecerte, libres para hacer tu voluntad. Así que, Señor, ayúdanos a vivir como libres, como verdaderos hijos tuyos, Señor, que ahora presentan sus cuerpos para la justicia y que ya no viven para sus pasiones. Señor, hemos sido hechos libres por medio de la obra de Cristo y como libres vivimos, Señor. Te pedimos que nos ayudes en nuestras debilidades por medio de tu Espíritu Santo para seguir obedeciéndote cada día y santificándonos cada día más. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.